noches nuevamente con todo. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Manuel Caldas. Estamos trabajando de la mano con Elementi para poder posicionar y hacer llegar una serie de webinars a todos los que tengan interés al respecto. ¿Qué tal, Sebastián? El, Hay un webinar que quisiéramos manejar sobre ciberseguridad industrial con cloud, así que yo creo que sí lo hacemos ahora em, para, para ISC 62443 con cloud. De repente antes de marzo, abril. Abril máximo lo debemos hacer ya, así que vamos a tenerlos informados. Aparte entiendo que Elementi ha programado otro webinar para, para el siguiente mes, así que ténganlo ahí en el radar. Esto es muy rápido, ¿de acuerdo? Esto es básicamente Notes from the Field, es decir, que son notas del campo, de las observaciones que tenemos. En realidad también lo hemos comentado ya sea en cursos anteriores de CCK o CCP u otros, pero a veces uno dice, oye, pero esto no, ¿cómo se aplica, no? ¿De acuerdo? Entonces, pues sí se aplican, pues todas las buenas prácticas, los conceptos, los aplicas porque son, digamos, como tal, buenas prácticas que tienes que tener en consideración dentro de todo lo que es ciberseguridad en la nube. Y a veces perdemos o perdemos el radar o perdemos el enfoque de cómo deberíamos orientar la parte de ciberseguridad en la nube, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tal, Jenny? Bueno, vos que esté la gente argentina. Creo que había otros amigos de Chile, de Colombia que se iban a conectar, ojalá que se conecten. Pero bueno, entonces vamos a asumir que ya tenemos algunos antecedentes eh, con respecto a todos los webinars que hemos trabajado. Y si no hay, igual me contactan por el WhatsApp y de repente les adjunto información o les comento o cierro alguna duda si es que queda por ahí. eh, si es que hay alguna brecha específicamente, tenemos 45 minutos máximo, ¿de acuerdo? Y uno de los temas muy importantes que siempre nosotros observamos es esto aquí, ¿de acuerdo? Que es responsabilidad compartida. La realidad es que hasta ahora, Notes from the Field, las notas que nosotros o lo que observamos que ocurre todavía en el campo, en las empresas, en las industrias, independientemente del sector vertical, por ejemplo, minería, retail, banca, finanzas, seguros, etcétera. Bueno, privado y gobierno también. Es que hasta ahora no tenemos claro qué cosa es el modelo de responsabilidad compartida. Y es la realidad, es menos, al menos lo que yo percibo, ¿de acuerdo? Por eso es Notes from the Field. eh, Temas de ciberataques que han podido ocurrir. Vamos a analizar uno que ocurrió en el 2020 en Cineplanet muy rápido, ¿de acuerdo? Pero que evidencia pues que definitivamente hasta ahora se pueden estar dando, que están muy relacionados con las vulnerabilidades de misconfiguration. Pero, sin embargo, tenemos que tener claro este tema de las responsabilidades en la nube, ¿no? Entonces, tiene que estar claro este modelo porque dependiendo del rol que realices, ya sea la parte de operación, la parte de administración, la parte de ingeniería de implementación, la parte de arquitectura de diseño, o tal vez tomas decisiones para poder, digamos, dentro de una estrategia de CloudOcean en tu organización, pues tienes que tenerlo presente, pues, ¿de acuerdo? Y todavía por ahí existe una falta de conocimiento bastante presente independientemente del sector, ¿de acuerdo? Ya sea banca, ya sea, digamos, retail, telecomunicaciones, existe. Es lo que puedo percibir de lo que converso con muchos compañeros, ¿de acuerdo? Con respecto a si se maneja de manera táctica, técnica, operativa o estratégica este tema de responsabilidad compartida. Entonces, y este es uno de los puntos de partida para cualquiera que puede ver la necesidad de gobierno, riesgo de cumplimiento, auditoría, o la parte de ingeniería, o la parte de operaciones, o la parte estratégica de negocio, o finalmente la parte de arquitectura, ¿no? Por ejemplo, ahí muy rápido estamos viendo que el modelo de responsabilidad compartida nuevamente está basado en un enfoque basado en riesgos. Tiene un enfoque basado en riesgos. No deberíamos verlos operativos, ¿no?
¿De acuerdo? Entonces, rápidamente en IA asumió más riesgos, tenemos mayor superficie de ataque por todo lo que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Y si bien hay estrategias de Cloud Ocean Framework de Microsoft, Azure, AWS, Google, IBM o quien sea, se supone que deberíamos de ir como parte de esos marcos de adopción de la nube, deberíamos empezar como IaaS y ahí ir evolucionando el path y consumir servicios SaaS. Ya este tema de cloud viene desde el 2010 aproximadamente, no, como hemos comentado anteriormente, no es algo de ahora. Sin embargo, todavía existen esas brechas muy grandes. ¿De acuerdo? Entonces, este diagrama nos muestra, pues obviamente, este gráfico nos muestra rápidamente que si seguimos utilizando IaaS es porque nos hemos trabado en nuestro proceso de adopción de cloud o de repente recién estamos iniciándolo, ¿no? Pero cloud en realidad ya tiene más de 15 años. O sea, no es algo nuevo realmente, ¿no? ¿De acuerdo? Y por ahí les pasé el link de Cineplanet, ¿de acuerdo? Que es el ejercicio que vamos a hacer ahora para ver No From the Field. Vamos a revisarlo. Y el mensaje con respecto a Cineplanet es que el incidente ocurre porque hay una exposición. ¿De acuerdo? Hay una exposición de información sensible que contiene datos personales, por ejemplo, u otro tipo de datos que identifican a los clientes u otro tipo de datos según el artículo que ven ahí con respecto a inicios de sesión, nombres de usuarios, entre otros. Pero lo importante es que si han leído el artículo, ¿de acuerdo? Si han leído el artículo, los invito a revisarlo y terminar de cerrarlo. Sí, está en el chat, ¿ah? Está en el chat, a ver, lo voy a volver a poner, ¿ya? Está en el chat de esta sesión de Zoom. Ahí está. Me avisan, por favor, porque yo normalmente no estoy revisando mucho el chat, pero me avisan, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, esos patrones de ataque 7 y 8 se dan porque realmente nosotros no hemos identificado debidamente los riesgos ante los cuales estamos expuestos en la nube. Y hasta ahora hasta ahora, en todo tipo de empresa, en mi opinión, porque responde a patrones de comportamiento humano y organizacionales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la nube, tú no puedes estar diciendo que voy a revisar cada 30 días lo que hacen las cuentas privilegiadas, pues en mis suscripciones, en mis grupos de recursos, en el componente en un blob, en un Azure SQL, por ejemplo, en una máquina IaaS. Yo no voy a estar revisando cada 30 días lo que hacen las cuentas privilegiadas en mi suscripción, por ejemplo, en mi grupo de recursos. Eso es un concepto de los 80 que voy a revisar cada 30 días qué es lo que hacen las cuentas privilegiadas. Primero que es un control de cualquier estándar, como 27001 o cualquier marco de propuesta de controles como NIST o marco de controles en COVID. Existen todos, ¿no? Que es una apropiada gestión de cuentas privilegiadas, monitoreo de las mismas y sus actividades. ¿Por qué? Porque las cuentas privilegiadas obviamente tienen capacidades elevadas administrativas sobre cualquier eh, plataforma tecnológica inclusive. ¿De acuerdo? Está bien, entonces eso se da siempre. Entonces, tener el criterio en la nube, no from the field, tener el criterio, notas desde el campo, tener el criterio en la nube que voy a revisar las actividades que hacen este tipo de cuentas privilegiadas, Security Principals. En Azure, si eres Azure Lover o eres AWS Lover, da lo mismo, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista del control en la norma o el estándar es monitoreo de actividades que hacen las cuentas privilegiadas, no me acuerdo el control, por ahí si alguien me ayuda, chévere, pero tenemos que hacerlo, pero ya no podemos hacerlo pues de esa forma tradicional, ¿no? Viene el experto en riesgos y dice hay que revisar. El control es revisar cada 30 días lo que hacen. ¿Cómo se ejecuta el control? Bueno, entra el Azure Admin, digamos, y revisa en el Activity Log lo que están haciendo. Cada 30 días lo hace. Es decir, entre el día 1, que ejecutó esa revisión periódica, tal vez no encontró nada, pero después en el día 30 lo vuelve a hacer. Y la pregunta es, ¿qué está pasando entre el día 2 y el día 29? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso no puede seguir. Y esa es tal vez la explicación por la cual, como no tenemos la capacidad de entender lo que está pasando con respecto a las diversas
de los diversos patrones de comportamiento que tienen este tipo de cuentas privilegiadas, porque esa información de las actividades que hacen estas cuentas privilegiadas deberían ir al CIEM, ¿cierto? Como muchos de ustedes saben. Y deberíamos de monitorearlos. Y no simplemente deberían ir al CIEM, sino deberíamos de aplicar una estrategia para hacer Entity Behavior Analytics, ¿no? Todos hablan hoy en día de inteligencia artificial, machine learning, que inteligencia emocional, pero la realidad es que es altamente probable que no lo estemos usando en una arquitectura de ciberseguridad en la nube. No lo estamos usando, altamente probable. ¿Por qué? Porque tenemos una visión muy sesgada del control tradicional. Voy a revisar actividades en las cuentas privilegiadas cada 30 días. Peor, cada 3 meses. Y por otro lado, la trazabilidad de logs que se generan en la nube, en el ciberespacio, es tan grande que no lo vas a hacer pues, manualmente. Pues. Tienes que encontrar una forma automatizada o semiautomatizada, un mecanismo inteligente que lo haga por ti. Y si no lo haces, pues es un riesgo inmenso. El control de decir que lo voy a revisar periódicamente cada 30 días, ese control es totalmente ineficiente e ineficaz. Y el resultado es que podría ocurrir algo en la nube que tú no tienes la capacidad de poder detectarlos o prevenirlos, dependiendo del control que estemos hablando. Porque ese control es ineficiente e ineficaz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ocurren patrones de ataque en tu superficie, en tu landing zone, entre todos tus componentes que están en tu nube de Azure, por ejemplo, de AWS. Y al final te das cuenta que alguien te toca la puerta y te dice, oye, tengo todos tus datos, los he extraído de tu landing zone, donde están todos tus componentes cloud, y págame pues por el secuestro, que es el hacker malo, entre comillas. Porque obviamente se podría estar aprovechando de ese tipo de controles ineficientes, ineficaces, que no permiten detectar el patrón de acciones que está haciendo. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Está claro? Listo. Ok, entonces el otro tema es, oye, ok, tengo que comprender que estoy en otro escenario. Ya no puedo estar eh, mitigando los riesgos que identifico en base al análisis de amenazas, vulnerabilidades específicas en el ciberespacio en la nube. Ya no lo puedo estar haciendo pues con controles tradicionales de los años 80, pues. Voy a revisar nuevamente qué es lo que hacen cada 30 días. Eso ya no puedo seguir haciendo. No lo debería, pero la realidad es que es muy probable que muchas empresas lo estén haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, eso podría indicar pues que al ser mis controles totalmente ineficientes e ineficaces, ocurre el patrón 8 de ataque, que son muy expertos, ¿no? De tal forma que ni siquiera me dé cuenta que algo está ocurriendo. Eso es lo que pasa. Recuerden que el atacante hoy en día lo que quiere es generar data breach, aprovechándose de qué, de misconfiguration o una pérdida de gobierno de lo que nosotros hacemos en la nube en el ciberespacio. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de empresas que tienen esos controles ineficientes e ineficaces son candidatos. Son candidatos. ¿De acuerdo? Otro tema es que es altamente probable que no tengamos la capacidad de poder haber identificado debidamente los riesgos en el ciberespacio en la nube. Y se da el patrón de ataque 7. Es decir, que nuestros controles no han sido actualizados porque no comprendemos todavía qué es lo que está pasando en la nube. ¿De acuerdo? O lo seguimos viendo de una forma tradicional. Es decir, que nuestros controles no responden específicamente, por ejemplo, a mitigar el riesgo identificado en base a la evaluación de la amenaza y de la vulnerabilidad. No responden, pues. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de Cineplanet, por ejemplo, si lo van a ver ahí, si lo han leído, o les invito a terminar de leerlo, ¿qué es lo que sucede? Que viene una empresa muy experta que está haciendo un recognizing, está chequeando IP puertos, ¿de acuerdo? Y encuentra una IP pública y se da cuenta que hay una IP pública de una empresa como Cineplanet, según el artículo creo que es en Perú 21 o en otro, pueden buscarlos, ¿de acuerdo? Estamos basando lo que comentamos en base a la información que se encuentra publicada en diversos medios. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace la empresa? Le toca la puerta a Cineplanet y le dice, oye Cineplanet, tú tienes un IP pública que está en el ciberespacio expuesta con tales puertos publicados y yo puedo acceder a cualquiera, así que ten cuidado. Y Cineplanet que dice en el artículo, ya me avisaste, gracias, lo voy a cerrar, ¿no? Y ya el problema era que tenía un servidor abierto en el ciberespacio, un servidor en Azure.
en tal región, hasta donde recuerdo. Entonces, el problema no es de Azure, nuevamente es un tema de responsabilidad compartida y eso indica una vulnerabilidad muy grande que se llama la pérdida o la falta de una estrategia de arquitectura de seguridad, una pérdida de gobierno, un nivel más alto, más estratégico, una pérdida de gobierno o una falta de gobierno. ¿De acuerdo? A veces uno lo ve desde un punto de vista muy técnico, muy operativo, y el punto de vista muy técnico operativo sería que es un misconfiguration porque alguien no configuró apropiadamente las reglas del firewall de esa carga de trabajo en el ciberespacio. ¿De acuerdo? Que es una vulnerabilidad, no es una amenaza, es una vulnerabilidad relacionada a misconfiguration y un inadecuado control de cambio. Yo me acuerdo mucho y siempre lo menciono que Gartner en el 2018, antes de ingresar a 2018 máximo, hay un artículo de Gartner, lo perdí por ahí, pero Gartner decía que para el 2023, o sea, antes de que ingresemos a la pandemia, Gartner decía que en el 2023 más del 95% de incidentes en el ciberespacio cloud iban a ser de responsabilidad de Cloud Consumer. Y lo son, ¿de acuerdo? Hasta ahora lo son. A tal punto que este Security Issue Misconfiguration de Cloud Security Alliance en Cloud Top Threat, que es su publicación que saca cada año, cada 2 años, ellos ya lo ven. Esta publicación es del 22. Hay una nueva del 24. En esta publicación que tenemos aquí, el 22, está en el nivel de Top Threat número 3. Pero en la del 24, que es la última que salió el año pasado en el primer semestre, si más no me equivoco, la pueden buscar, es gratuita. Esta vulnerabilidad de misconfiguration inadecuado control de cambios es la número 1. ¿De acuerdo? Y esto nosotros lo venimos diciendo de verdad desde hace más de mucho tiempo ya. Ya hasta canas me salen por decirlo. Y es la que siempre va a ocurrir. Entonces, ¿por qué? Porque está en relación a las vulnerabilidades que nosotros podemos presentar como especialistas, como arquitectos, como responsables de tecnología, como organizaciones, como quienes toman decisiones en una empresa. ¿Por qué? Porque apunta a que esta misconfiguration se origina por una configuración incorrecta o subóptima del activo computacional, que lo deja vulnerable. Podría ser originado por un insider interno, que puede ser dentro de la empresa, que trabaja en la empresa, o puede ser un tercero, ¿de acuerdo? Y que podría verse como que si es una mala configuración que alguien ejecutó, o una, ya sea manual o automatizada mediante infraestructura como código, llámenlo Terraform o como quieran. Pero nosotros, como empresa, deberíamos de tener la capacidad de ejercer gobierno y detectar esto de manera automatizada cuando esto ocurra, en el momento que ocurra. Y así poder reducir la brecha entre el riesgo, cuando alguien explote el riesgo, y poder remediarlo lo antes posible. Si ocurre el riesgo que alguien explota esta vulnerabilidad, pues reducir el impacto. Y si no ocurrió ningún riesgo y estamos expuestos, pues debe haber una capacidad a través, obviamente, de un servicio cloud que soporte la estrategia de gobierno de la organización para poder detectar de manera preventiva estos temas rápidamente y evitar, obviamente, que ocurran. En el caso de Cineplanet, se deja clarísimo que la empresa le toca la puerta a Cineplanet y le dice, oye, toda tu información está expuesta, ¿no? No sé cuántos miles de registros DNI, etcétera. Entonces, nuevamente, ¿qué implica? Que la organización, desde el punto de vista, en esa foto de ese momento, creo que es fines de enero del 20, tenía una pérdida completa del gobierno de ciberseguridad en la nube, pues. Ahora, ustedes me dicen, pero eso es 2020, o sea, es muy antiguo el artículo. Tenemos muchos casos hoy en día que han podido ocurrir meses atrás o el año pasado, que están directamente relacionados a misconfiguration y a pérdida de gobierno. Para que exista un data breach, tiene que haber un misconfiguration. Fíjense en esta parte aquí, no sé si se ve el mouse ahí, lo voy a apuntar acá. A ver, con un marcador. ¿Qué dice acá? Miren, misconfiguration de los recursos cloud es lo que causa data breach. Normalmente, cuando hay fuga de información de una organización con respecto a activos que están en la nube, es porque hay misconfiguration y hay compromiso de credenciales. ¿Por qué? Porque yo tengo que autenticarme y autorizarme para poder acceder al recurso.
Y tiene que haber un compromiso de credenciales o una misconfiguration que haga, por ejemplo, que se use default credentials o que no haya permiso con respecto para poder consumir la información que está en en ese medio de almacenamiento, digamos un blob storage. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que haber compromiso de credenciales, tiene que haber misconfiguration. Se dan esos dos patrones de comportamiento. Tal vez la próxima sesión, creo que es de acá a unos 20 días, hablaremos un poco más del caso Interbank, ¿de acuerdo? Que es uno de los últimos, pero igual, o sea, el compromiso es misconfiguration y credenciales. ¿Cómo se comprometieron las credenciales? Bueno, podría haber un insider, ¿de acuerdo? O realmente el secreto, las credenciales que utilizó el atacante, por ejemplo, para poder autenticarse y autorizarse y consumir el recurso, de repente estaba expuesto en el ciberespacio. ¿Por qué nuevamente? Por una falta de diligencia, por una pérdida de gobierno con respecto a los secretos que debe de almacenar una organización y resguardarlo ¿dónde? Para una tarjeta, para un regalo. ¿Perdón, Lore? ¿Ahí está comentando algo, Lore? Ya, listo, seguimos. Entonces, todos estos secretos se almacenan ¿dónde? En una bóveda, en un keyboard. Si conoces Azure, Azure Keyboard, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, el compromiso de un API key o de un secreto en general que puede ser usado por un atacante para poder autorizarse, ¿de acuerdo? Y consumir APIs, por ejemplo, o consumir cualquier componente, obviamente involucra pues una falta de debida diligencia en el manejo de los secretos por parte de la organización. ¿Y puede ocurrir? Sí, puede ocurrir, definitivamente. Y aquí está, miren, Unsecure Secret Management, número 8, Unsecure Secret Management. En el caso de Cineplanet, el escenario, la información que hay es que el mensaje que dicen es, oye, dejé el servidor abierto, ¿no? Dejamos un servidor abierto en Azure. Desde ese punto de vista, Azure no se hace ningún problema, no dice nada porque lo tiene clara que es un tema de responsabilidad compartida. Es una responsabilidad de Cloud Consumer, porque es altamente probable que para que una organización diga que dejé un servidor abierto en Internet, significa que el misconfiguration 7 Unrestricted Access and Port Services es el que se ha dado. Es decir, probablemente el security group estaba configurado con esa carga de trabajo que se expuso directamente a Internet con una IP pública. eh, Estaban totalmente mal configuradas las reglas en ese Network Security Group. ¿Cierto? De repente por ahí se requiere un poquito más de conceptos, ¿de acuerdo? Pero el Network Security Group es un firewall, es un componente que me permite acoplar o desacoplar cargas de trabajo con mi subnet dentro de una VNet. Y para eso se usa. Si quisiera interactuar mi componente IaaS en el ciberespacio, debería hacerlo a través de un firewall, un appliance. Llámalo Azure Firewall o un appliance en AWS como quiera, pero en mi opinión no deberías ponerlo a través de un Network Security Group. ¿Por qué? Porque es altamente probable que haya un misconfiguration en ese punto de control, en ese Network Security Group. Imagínate que tenga 20, 50, 100 componentes cloud, 100 workloads cloud en la nube que salgan a través de security groups hacia Internet, que solamente tengan salida. Uno puede salir, oye, pero es salida, sí, pero no es un componente que tiene características de protección que hoy en día necesitamos, capacidades de inteligencia amenaza, capacidades para orquestar, por ejemplo, capacidades, etcétera, que necesitamos integrar o necesitamos mayores niveles de logging en ese componente que sí lo puede tener un Azure Firewall o capacidades adicionales en general. Pero todavía seguimos usando Network Security Groups. Y por ahí mañana a alguien se le va a ir la mano al configurar un security group y lo que va a hacer es exponer esa carga de trabajo en el ciberespacio y muy probablemente nos encontremos ante un escenario de ese tipo. Ahora, obviamente hay escenarios en los cuales las organizaciones sí reportan o son expuestas en un medio público, como en este caso, pero hay otras que no. Y hay otras que de repente se quedan aquí, que están expuestas o han sido expuestas, pero no lo saben, porque no tienen la capacidad de poder detectarlo, ¿de acuerdo? O se van a dar cuenta cuando viene alguien y les diga, oye,
Tengo toda tu información, ¿cómo es? Y es porque el experto, el hacker malo, porque es un experto, se ha aprovechado de esta vulnerabilidad porque tiene clarísimo que esto ocurre. Lo tiene claro. O sea, el hacker malo ya no quiere malograr tu máquina virtual, tu aplicación, porque sabe que hay una alta capacidad de resiliencia o hay una alta capacidad de poder recuperarse en la nube muy rápido. Entonces, ya sabe que por ahí no es, ¿no? Lo que quiere es generar data breach, extraer información o hacer secuestro o ransomware. ¿De acuerdo? Entonces, igual les voy a poner por ahí la PPT para que la puedan ver. ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos de tiempo? Desde 16, ¿está bien? Y vamos a ver este casito aquí. En otras ocasiones lo hemos revisado, ¿de acuerdo? Y es bastante explicativo este caso. Ahí está el link para que lo puedan chequear. Si por ahí no encuentran el documento, me escriben a Carlitos Elementi y se los pasamos. Es información pública también. Y miren este patrón de ataques, ¿no? El número uno, misconfiguration. ¿De acuerdo? Misconfiguration, a través de un misconfiguration me va a permitir a mí acceder a mis cargas de trabajo, a toda mi landing zone. Esta es mi landing zone. Y como no tengo capacidad de hacer Entity Behavior Analytics, ¿de acuerdo? Analizar patrón de comportamiento de lo que está ocurriendo en esa landing zone, entonces alguien va a hacer un movimiento lateral o simplemente va a elevar privilegios y va a empezar a acceder a la información, al DB1 o al DB2. Y va a agarrar y con esos privilegios elevados va a escribir datos en un medio de almacenamiento temporal, digamos en DBN, y después lo va a extraer hacia afuera. ¿Y cómo sale hacia afuera? Por TLS. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos inspección TLS en el firewall o no analizamos patrones de comportamiento. Muchas empresas tienen Next Generation Firewall, pero la gran mayoría no hace inspección TLS. No lo hace. ¿Por qué? Diversos argumentos. Podría ser porque, o sea, compramos capacidades de componentes de seguridad muy, muy buenas, pero no las utilizamos. No las utilizamos. ¿Por qué? En algunos casos yo puedo haber, en base a las experiencias previas que he tenido, eh, escuchar, por ejemplo, que, oye, no los usamos porque consumen mucho procesador, por ejemplo, el firewall. ¿De acuerdo? O retrasa mucho la comunicación, etcétera. Entonces, ¿para qué la pides, pues, si no la usas? ¿Para qué lo existe? Y ese es otro tema, ¿no? De evaluación. Pero no lo hacemos. Entonces, TLS va a salir por afuera sin ningún problema. Y como no tenemos una herramienta llamada DLP, vamos a ver por ahí, o si la tenemos, pero de repente no lo tenemos como debería ser. Vamos a ver, creo que por acá sale. Ahí está. Esto es Entity Behavior Analytics. No hacemos, o sí lo hacemos en las empresas. Analizamos. O sea, hoy en día está todo el mundo habla de el IA, el Machine Learning, ya eso viene de atrás. Pero ¿lo hacemos realmente? Porque cualquier brecha que ocurra aquí, al final quien se va a ver expuesta es la organización. El caso de Interbank, por ejemplo, ¿por qué no se detectó ese patrón de comportamiento anómalo? Si analizas la secuencia de noticias que puedes ver en el medio público, podrías decir, se deduce o se da a entender en las publicaciones en Internet que el hacker es quien contacta a Interbank y empieza una negociación o a ver qué había pasado ahí. Se sobreentiende que no es Interbank, por lo menos en base al contenido de la información pública. Se sobreentiende que el hacker le toca la puerta y le dice, oye, tengo esto, por lo menos con lo que esté publicado en Internet. Entonces, yo debería tener la capacidad de poder comprender que he sufrido una brecha o la estoy sufriendo. ¿Y eso qué responde? A todo esto acá. Yo debo tener la capacidad de poder detectar que algo está ocurriendo. ¿De acuerdo? Controles preventivos, controles detectivos. Nuevamente. En el caso de Cineplanet, yo no lo detecté, yo soy Cineplanet, hipotéticamente hablando, yo no lo he detectado porque me tocó la puerta de esta empresa experta y me dijo que tenía una brecha de seguridad. Si no, no me hubiera dado cuenta, según el artículo.
publicado en los medios, en los medios en Internet. Entonces no he tenido la capacidad de detectar. Y aquí está el punto, ¿no? Tenemos, en mi opinión, una empresa puede tener muchas plataformas tecnológicas, pero no tiene un buen marco de trabajo que le permita tener esto aquí. ¿Y esto de dónde viene? Esto es de SANS, por ejemplo. Pero lo mismo te dice ISO, lo mismo te dice NIS. ¿Por qué? Porque es altamente probable que tengamos una orientación a tener muchas plataformas tecnológicas, más que tener un esquema de trabajo adecuado y una arquitectura de ciberseguridad que me permita a mí detectar de manera preventiva patrones de comportamiento que podrían causar o podrían vulnerar un activo, que son indicadores de ataque, o que ya lo vulneraron, que son indicadores de compromiso. Y la brecha está aquí. Entonces, mis controles, mi arquitectura de seguridad en el ciberespacio me debe permitir a mí detectar lo más rápido posible cuando ocurrió una brecha, un incidente de seguridad. O sea, algo que impacta en mi activo, algo que para mí tiene valor y rápidamente responder. ¿Y cómo vas a responder? No vas a responder pues teniendo un control que diga pues que vas a revisar cada 30 días lo que hace una cuenta privilegiada. Ahí lo único que vas a esperar es que venga el hacker y te diga, acá está tu información, ¿cómo es? Pues esa capacidad de inteligencia debemos tenerla en la nube. Y existe, obviamente cuesta, los proveedores lo ofrecen en diversos niveles, nivel básico, intermedio, avanzado, digamos, pero lo ofrecen, pues, porque son servicios que ofrece el proveedor de cloud. Una cosa es que adquiramos el servicio y otra cosa es que los orquestemos debidamente. Porque podría darse el caso, por ejemplo, que tenga un repositorio, un storage en la nube. Llámalo un S3, un block storage, un storage acá en Azure, como quieras, es un storage, donde almacenamos activos de información. Ya para terminar, notas del campo nuevamente, donde almacenamos activos de información y tengo controles específicos para poder cifrar la información. Para poder cifrar la información. Pero nuevamente, ¿cuál es el primer control? Si quieres, pregúntale a ChatGPT o al nuevo ChatGPT de China. Pregúntales, ¿qué es primero? ¿El control de acceso o cifrar la información? ¿Qué es primero? ¿Alguien puede escribir, opinar por ahí? Siéntanse libres de levantar el micrófono. ¿Qué es primero? ¿Qué dicen? ¿Qué dice ChatGPT? Y eso está en el dominio, miren, eso está en el dominio tal de CCK. Ahí está, me olvidé de presentarle, ahora porque es una horita nos va a quedar corto, pero ya tenemos otro webinar pronto. Ahí está, miren. Data Security and Encryption, dominio 11, CCK versión 4, CCK versión 5, lo mismo. Pregúntale a ChatGPT y te va a contestar lo mismo. O al ChatGPT chino que ha salido. Primero, ¿qué es? Access Control y después es Encryption. Entonces, si tenemos una organización donde nuevamente revisamos lo que hacen las cuentas privilegiadas o las actividades de los security principals en general, en Azure, o de lo que hace la identidad o la entidad en nuestro proveedor de identidad, Identity Provider, que nos ofrezca Azure o AWS o Google, quien sea, si no tenemos una herramienta que está chequeando esos patrones, pues no vamos a detectar nada. Primero es el control de acceso. Primero es el control de acceso. Y después es el cifrado. Ahí está en CCK. Está en CISPE, está en ChatGPT, ahí lo puedes encontrar. Pero la realidad es otra. Hacemos otras cosas. ¿Ya? ¿Y en base a qué criterio yo defino controles? En base a una evaluación de riesgo que hago dentro de mi cabeza, porque identifico amenazas y vulnerabilidades. El primero es el riesgo y después es el control. 27005, ISO 27005, Risk Management Framework, lo que quieras, COVID, ponle lo que quieras. Primero es la identificación del riesgo y después es el control. No es primero el control, pero sin embargo no entendemos eso. Y todos los componentes cloud, independientemente cuáles sean, AWS, Azure, todos tienen las mismas capacidades. Para mí, IaaS es igual en todo.
notas del campo. Tienes eh, 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 pero aquí en Azure se llama, a ver, Platform Manage Key o Customer Manage Key. Platform Manage Key es cuando uso el propio Key Management System del proveedor de cloud para generar mis llaves y poder cifrar información, por ejemplo. O Customer Managed Key es cuando yo tengo mi propio engine, genero mis llaves y se la doy al componente para que cifre con mis llaves. ¿Qué es lo recomendable? Customer Managed Key. ¿Dónde está eso? Pero eso está acá también en en CCK. Pues por ahí estará, pues. Búsquenlo. ¿De acuerdo? Ahí está. En CISP, en CCP, Cloud Security Professional también está. En NIST también está. A ver, vamos a ver. Customer Managed Key. Customer Managed Key. A ver, Managed Key. Ahí está. Ahí está. Está bien. Customer Managed Key, Provider Managed Key. ¿Cómo se llama en Azure? Platform Managed Key y Customer Managed Key. ¿Ya? ¿Para qué llevas un curso de SSK? ¿Para solamente pasarlo y que te den tu cartón? ¿Para qué llevas un curso de CISPE? ¿Para qué llevas un curso de 27001 de NIST? O sea, la idea es que le encuentres aplicación. Y en realidad está todo ahí. Y bueno, lo que sí hemos identificado es que vamos a tratar de hacer estas referencias, ¿no? Oye, sí, mira, lo que haces en la empresa realmente está aquí. Está en el estándar, está en las buenas prácticas y tenemos que hacerlo. Y cada uno tendrá sus ventajas y desventajas. Pero otro de los no from the field ya para terminar, porque la verdad que tengo que salir corriendo, es que tenemos que cambiar la forma de pensar, ¿no? Tenemos que reinventarnos. O sea, pueden haber organizaciones donde ya se estilan a hacer las cosas de una manera, pero tal vez no es la mejor forma. O tal vez podemos evaluar y explorar o experimentar otras mejores formas. Entonces tienes que tener la mente abierta para hacerlo. Si tú asumes que solamente cifrar la información es el control que tú debes diseñar o proponer, estás dejando de lado el otro control de Access Control. Estás asumiendo que existe y que está bien, donde se dan todas las consideraciones de mínimos privilegios necesarios, monitoreo de actividades de cuentas privilegiadas, etc. Estás asumiendo que todo eso existe. ¿Por qué? Porque dices que el otro área lo tiene. ¿Pero estás seguro que es así? No from the field. No asumas que existe algo. Dilo explícitamente. No asumas que existe. ¿Qué dice cero tras? ¿Dónde está cero tras? Creo que acá hay cero tras. A todo lo que le gusta cero tras, ahora cero tras ya. Cero tras es una estrategia. Verify explicit. Sé explícito. Cuando tú diseñas una arquitectura, sé explícito. No asumas que, oye, ya tiene esa configuración, existe el otro equipo que monitorea. No, anda y pregunta, oye, ¿monitoreas cuentas privilegiadas? Sí, lo hago cada 30 días. Manualmente entro, reviso en el activity log del store, del resource group, de la suscripción en Azure o como se llame en Google, en AWS, y reviso cada 30 días. ¿Ah? ¿De qué sirve tu cifrado? No va a servir de mucho. ¿De acuerdo? O sea, sé explícito. Aplica cero tras. Asume que hay una brecha. Ahí está, miren el material. Ahí está. Y bien claro dice, ¿no? Data Protection incluye Key Management y se soporta en el principio de Least Privilege. Entonces, ¿qué cosa estás logrando con solamente garantizar que cifras la información, digamos el reposo? Si no te estás fijando en este principio, y ese es un gran vacío que en mi opinión tenemos. Bueno, les dejo esto aquí. Y espero en la próxima sesión de repente hacer un diagramita. Ya no me alcanzó el tiempo. Quería hacer un diagramita de modelado, pero ya no me alcanza el tiempo, lo lamento, me tengo que retirar. Pero sí tenemos otra sesión
Creo que es para de acá a 20 días, ¿de acuerdo? Y allí de repente podemos entrar un poquito a esta herramienta de Microsoft Threat Modeling, que es muy buena, es gratuita, y podemos usarlo para poder identificar amenazas que existen en base a un modelado. Tenemos que modelar. ¿Nosotros lo hacemos? Sí, lo hacemos porque somos expertos. Todos aquí somos expertos. Pero usemos esta herramienta que me va a permitir a mí comprender dónde están las amenazas en base a Strike, por ejemplo, y el control que te propone Microsoft en esta herramienta que es gratuita. ¿Te sirve de ayuda? Pues claro que sí, porque no todo lo vas a tener aquí. ¿De acuerdo? Es una recomendación. Listo. Entonces, yo los dejo con Carlitos. Me voy a tener que retirar. Les agradezco a todos por su... Sí, 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 Les voy a pasar la PPT, ¿de acuerdo? Y algún otro link más con Carlitos de Elementi. Él se encarga de todo esto de aquí. Les agradezco a todos por su tiempo y no se pierdan el segundo webinar donde vamos a entrar más a detalle en unos temas. Y sí me comprometo este año porque el año pasado lo dejé, la verdad que ya no me alcanzó el tiempo, pero antes de abril deberíamos hacer, creo que aquí lo tengo. Este, Deberíamos ver la parte no, todavía no lo estoy mostrando, la parte de un poquito como una introducción a ciberseguridad de industria con cloud, bajo la norma ISA IS 62443, ¿de acuerdo? Que ahí también falta bastante, ¿no? Falta bastante. Bastante dialogar, conversar, discernir sobre cómo debería ser una estrategia de ciberseguridad en la industria cuando agarramos esa norma y la cruzamos contra operaciones tecnológicas OT. Listo, los dejo entonces ya. Carlitos, te dejo ahí. Yo sí me estoy retirando, les agradezco a todos por estar aquí y conversamos. Luego con Carlitos. Gracias. Carlitos, ¿estás ahí o no? Sí, sí, justo le iba a Listo. comentar que si me puede dar la opción para poder compartir. Ok, a ver, vamos a ver cómo es esto. Ya, listo. Gracias a todos, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Tal, buenas noches con todos. Bueno, espero que me estén escuchando, todos claros. Igual, bueno, aquí lo que les voy a compartir en realidad es algo muy corto, algo más informativo respecto a los cursos que nosotros brindamos, ¿no? Y esperamos que este webinar también nos haya ayudado un poco más a entender qué es CSK, cómo funciona CSK, ¿no? Y bueno, respecto a esto, quería comentarles que nosotros en Elementi somos una empresa dedicada tanto a capacitación como a staffing TI, pero en esta ocasión, en cuestión de capacitaciones, nosotros brindamos cursos de AWS, Google, TOGAF, Azure, y en caso de seguridad, estamos manejando dos, que son CCK en la versión 4 y el CCP, que es, digamos, una continuación, un nivel superior a lo que es CCK, ¿no? Aquí un poco más de información respecto a nuestra próxima fecha de CCK, que está programada para el 3 de marzo. Tiene una duración de 33 horas cronológicas, es decir, se desarrolla en 11 sesiones, cada una de 3 horas. Y las sesiones son de los días lunes, miércoles y viernes, de 7 de la noche a 10 de la noche. Esto es hora peruana, por si es que bueno, lo acoto, por si tenemos participantes de otro lugar. Y de momento está contando con una oferta del 50%, ¿no? Si igual desean alguna mayor información, me pueden escribir al WhatsApp, al mismo número desde el cual se les brindó el link de acceso a este webinar. Aquí les comparto un poco más de información sobre CSK versión 4. Como pueden ver, justamente desarrollamos los 14 dominios justo dentro de la matriz del CCM, que bueno, aquí está como último, como un mayor resumen que se hace. Adicional también se toca en ISA, que es un documento técnico. Y adicional a esto también se ve un taller de preparación de 9 a 6 horas, que son desarrollo de preguntas apoyados de un simulador que nosotros le brindamos al participante para que puedas practicar y estar en constante práctica, porque tiene acceso a un año, para que puedan rendir el examen, ¿no? De esta manera mucho mejor, mucho más preparados. De igual forma, también tenemos lo que es CSP, que pertenece a ISC cuadrado. Como les comentaba, es un nivel más a CSK. Por lo general, en CSP se requiere dos requisitos mínimos, que son uno, tener 3 a 5 años de experiencia en el campo de ciberseguridad. Y el otro es tener un conocimiento respecto a CSK, ¿no? Ya que les va a brindar muchos fundamentos, mucha base de lo que se requiere, porque aquí en CSP se toca de manera más profunda y
y avanzada también. Aquí nuevamente, bueno, les comparto un poco sobre lo que desarrollamos en este taller. Aquí desarrollamos los 6 dominios. En caso de CCK y CCP, todo lo que se ha mostrado respecto a lo que se desarrolla es lo que se requiere para la certificación, ¿no? Aquí también incluye un taller de preparación de 6 horas. De igual forma va a incluir un simulador donde el participante puede practicar en tiempo real en cualquier momento, puede entrar en cualquier momento del día, durante cualquier día de la semana. Eso no hay problema. De igual forma, estos cursos incluyen también material digital que van a poder descargar, un aula virtual donde van a tener todos estos, incluye también lo que son clases grabadas, es decir, cada sesión que se desarrolla también se graba y se comparte. Igual forma tienen acceso por un año a este material sin ningún inconveniente, ¿no? Adicional, bueno, esto ya es los otros cursos que nosotros brindamos, quizás también estén interesados. También estamos brindando, bueno, tres cursos de certificación respecto a AWS, que son el fundamental, que es la base de todo, que es Cloud Practitioner. Luego tenemos también lo que es arquitecto y desarrollador, ¿no? Todos estos cursos cuentan con 50% de descuento. De igual forma, en caso de Azure, estamos manejando lo que es la base, lo fundamental, que es Fundamentals, que viene a ser a Z900, y también lo que es el curso de seguridad en Azure, ¿no? Que viene a ser el AZ500. Y también, bueno, un curso de arquitectura empresarial que viene a ser TOGAF, la versión 10, que es la última versión que se ha lanzado al mercado. Y de igual forma cuenta con 50%. Cualquier información que requieran de estos cursos me pueden escribir al WhatsApp. Este justo es el mismo número del cual se les ha brindado, como comenté anteriormente, el acceso a este webinar, ¿no? Igual tienen el correo. También pueden seguirnos en Elementi en LinkedIn, donde tenemos y publicamos mayormente nuestros cursos, nuestras ofertas, eventos como los webinars. O también si gustan pueden visitar nuestra web, donde también está toda esta información detallada y donde pueden encontrar el brochure y todo este tipo de detalles de los cursos, ¿no? Bueno, esto sería todo. Muchas gracias a todos los que participaron y esperamos, como comentó el señor Manuel, tenerlos en el próximo webinar que vamos a programar para el mes de febrero.